Nos visita el expresidente de Colombia, don Andrés Pastrana. Quiere contarnos precisamente su tiempo al frente de la presidencia de ese querido país y también su relación con don Juan Carlos, porque compartió muchos momentos con el rey, entre otras cosas, además de visitas oficiales, pues las cumbres iberoamericanas, sin ir más lejos. Cuéntanos, Íñigo Palomar. Pues sí, Antonio, el presidente colombiano era gran amigo de Juan Carlos I. Hoy nos visita Andrés Pastrana, que hoy se ha reunido con el líder del Partido Popular, Núñez Feijóo. Ha tratado sobre todo el compromiso de ambos líderes por la defensa de la democracia en Hispanoamérica. Pastrana, ojo, porque sostiene que hubo algún tipo de fraude en los pasados comicios colombianos que favorecieron al candidato de la izquierda y presuntamente vinculado con paramilitares, Gustavo Petro, que por cierto recibe el apoyo total de José Luis Rodríguez Zapatero. Andrés Pastrana ha criticado a nuestro presidente en Twitter. Dice Pastrana, lo pueden leer, que José Luis Rodríguez Zapatero, nuestro expresidente, amigo de Indra, que es una empresa española a cargo del escrutinio en esas elecciones colombianas del 13 de marzo, Zapatero viene a promocionar el indulto y la legalización del narcotráfico y la corrupción que ha pactado Gustavo Petro. Que lo haga, dice, cara a Colombia en rueda de prensa junto a Petro y el registrador que vendría a ser el notario de aquellas elecciones. Contundente, Antonio, el expresidente colombiano. Y tanto, don Andrés Pastrana, presidente, buenas noches. Antonio, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Ahí le arreó usted, pero viene a Rodríguez Zapatero. ¿Qué pinta Rodríguez Zapatero también? Ya ha estado enredando en Venezuela. A ver, yo creo que... ¿Está enredando en Colombia? Yo creo que el gran amigo del narcodictador, sí, porque el señor Maduro es un narcodictador, porque a veces se refieren como dictador, pero es el jefe del cartel de los soles, el mayor cartel de la droga de Venezuela. El íntimo amigo de Nicolás Maduro es Rodríguez Zapatero. Y ahora resulta que viene a Colombia en un acto que ha llamado mucho la atención. Yo he venido haciendo una serie de denuncias sobre el caso del software, del manejo de Indra en el proceso electoral colombiano. El software electoral que pertenece a Indra, empresas... A Indra, contratado por el órgano electoral colombiano. Sí. Yo sí no entiendo cómo el presidente Zapatero hace 8 o 10 días en Colombia dijo: el pueblo colombiano puede estar absolutamente tranquilo que el software de Indra va a garantizar unas elecciones legítimas. ¿Desde cuándo el presidente Zapatero es experto en tecnología, es experto en el software? Y la pregunta que yo me hago, ¿el presidente Rodríguez Zapatero fue a nombre de Indra? Porque si va a defender a una compañía... Yo espero que no salga a defenderse, que puede decir, no, es que soy un expresidente del gobierno español y voy a defender una compañía española. No. ¿A nombre de quién fue? Si fue a nombre de Indra a decir que el software era legítimo y que iba a garantizar unas elecciones, o a nombre de Nicolás Maduro, del narcodictador de Venezuela, a respaldar a Gustavo Petro. Que Gustavo Petro es el candidato de las izquierdas en estas elecciones que tienen lugar dentro de 2 domingos. Exacto, el 29 de mayo. Presidenciales. Usted además ha dicho de que este candidato está al frente de una alianza de izquierdas con relaciones con sectores oscuros de Colombia, como el narcotráfico, la corrupción y el terrorismo. Bueno, es la verdad. Es decir, esto no es una historia, sí, o una imaginación de Andrés Pastrana, en mi caso. Antonio, recuerda que lo hemos hablado, a mí me robó las elecciones el narcotráfico. En el año 1994 yo gano las elecciones, pero el narcotráfico en la segunda vuelta metió cerca de $15 millones del año 94 al entonces que era embajador en España, Ernesto Samper Pizano, sí, y yo pierdo las elecciones. Entonces es muy triste decir que en mi país el narcotráfico se compró la presidencia de Colombia. Pero segundo, Gustavo Petro, yo digo que es el caballo de Troya del narcotráfico. ¿Y por qué? Porque Gustavo Petro, en un debate, y eso curiosamente los periodistas no captaron lo que sucedió, propone una política de sometimiento con el narcotráfico. La pregunta que le estamos haciendo a Petro es, ¿qué le está proponiendo usted a los narcos? Y propuso algo que se llama el perdón social, y es decir, que él va a perdonar a todos los grandes delincuentes que estuvieron vinculados con la guerrilla o con el narcotráfico, o grandes delincuentes que tuvieron que ver con lo que denominamos en Colombia la parapolítica. Indultarlos. Exacto, eso es lo que propone él. Es casi, yo lo llamo, esta cárcel donde están presos esta gente se llama La Picota, y yo digo que ese es el pacto de La Picota, como él está proponiendo. Algo que se nos olvida a la gente, Gustavo Petro, quien está apareciendo en este momento, yo digo fue uno de los sicarios de Pablo Escobar.
porque la gente recordará que el M-19, al grupo político que él pertenecía, masacró la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Si ustedes se recuerdan cuando fue la masacre, terrorífico, fueron ellos, contratados ¿por quién? Por mi secuestrador, por Pablo Escobar. Contrata al M-19 para que masacren la Corte Suprema de Justicia. Hay una serie que es Narco, me recuerdan efectivamente. Exacto. Muy vista, además. Probablemente muchos de los que nos están viendo han visto ya esa serie. Exacto. Y se ve perfectamente ese atentado terrible. Claro, es que acabó con los grandes magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y entonces lo que yo digo, Gustavo Petro, en buena parte yo creo que, y hay que decirlo, lo que pasó con el M-19 es que los colombianos perdonamos, pero no olvidamos. Perdonamos, mas no olvidamos. Pero él nunca verdaderamente se ha demostrado con ese perdón que le debía dar al país. Y por eso hoy estamos con un candidato absolutamente populista, un candidato que representa el socialismo del siglo XXI, apoyado por el Grupo de Puebla, el Foro de Sao Paulo, pero clarísimamente vemos que hay unos temas como los que acabo de mencionar. ¿Qué pasó con el caso de la política de sometimiento con los narcotraficantes y el perdón que él está proponiendo? Y segundo, es muy curioso, y esto también se lo quiero decir a Antonio, en Colombia existe lo que se llama el preconteo el día de las elecciones y después es el escrutinio, ya vemos lo que es oficialmente cada uno cuántos votos sacaron. Ustedes pueden creer, mi partido sacó la mayor votación en estas elecciones de parlamentarios que sucedieron el 13 de marzo al Congreso. Qué curioso que entre un domingo, en una semana, aparecieron más de 1 millón de votos. Entonces uno dice, bueno, que haya un desfase del 1%, que haya un desfase del 2%. O sea, 1 millón de votos más aparecieron que no había... Millón y medio que no aparecieron el primer día del preconteo. Y qué curioso, yo no soy un estadístico, pero creo que todos podemos aquí ver que el 85% de ese 1,5 millones de votos que apareció, ¿para quién es? Para Gustavo Petro. Para Gustavo Petro. Para el pacto histórico. Entonces, eso no encuentra ninguna relación estadísticamente. Entonces, ¿qué le estamos diciendo a Indra? El registrador, el encargado del proceso electoral, imagínense que yo le he hecho unas preguntas como ciudadano colombiano. Nunca me contestó. Me tocó acudir a lo que en Colombia se llama, yo no sé cómo se llama aquí en España, la Junta Electoral, al derecho de petición. Bueno, a lo mejor ahí que los periodistas, la Junta Electoral Central, a lo mejor. Pero que tú le pides a él, cuénteme si esto es verdad, porque yo descubro, también por mi profesión de periodista, me pongo yo a investigar y me llega una información de que el encargado del proceso electoral en Colombia era miembro del Consejo Electoral y actuó como lobista de Indra. Entonces yo le hago unas preguntas concretas. Le digo, perdón señor, usted vino a Madrid, España, en tal vuelo, tal día, y se reunió con Indra. Nunca me contestó. Entonces acudo al tema legal para pedirle por derecho de petición en Colombia. Uno como periodista, como ciudadano, usted puede acudir a ese empleado a decirle, contésteme estas preguntas. Como no me contestó las preguntas, me tocó acudir a lo que se llama la acción de tutela, que la acción de tutela es un poco el derecho de amparo, creo, en España, porque no me contestaba. El tribunal me dio la razón a mí, que no me contestó, y obliga al registrador a contestarme, y hasta hoy no me ha contestado. Me tocó meter otra denuncia a una semana, a 10 días de las elecciones, para lo que en Colombia, cuando el funcionario no le contesta al ciudadano o a los medios de comunicación, se aplica una tesis del desacato, que puede conllevar la suspensión del cargo y el arresto. Estamos esperando esa decisión del tribunal. ¿Y teme usted, presidente Pastrana, que al final pueda haber un pucherazo en esas elecciones? Es que yo lo que digo... Indra es una empresa española. Sí, claro. Además gubernamental, es una empresa estatal. Pero es que más uno no entiende... Sobre todo en la organización de procesos electorales. Y que Zapatero esté además enredando de por medio. Presencia, es que, claro, Zapatero parece el representante de Indra, de verdad. Claro. ¿De dónde va a descubrir uno de que es un experto en el software y en tema tecnológico? Claro. Pero aquí lo curioso es que con Indra, y nos preocupa en el caso de Ecuador, en el caso de Bolivia, en el caso de Venezuela, inclusive ahora en el caso de Angola, Indra hay preocupación. En el caso argentino, Eduardo Duhalde, expresidente de Argentina, también denunció. Y entonces, ¿qué vemos? Cuando viene Petro a España, qué curioso que pide una reunión con Indra. Entonces la pregunta que yo le hago a Petro es, ¿usted por qué pide una reunión con la empresa que es encargada de consolidar y de divulgar los datos? Nunca me ha contestado, Antonio. Nunca contestó. ¿Y por qué vemos que es muy curioso? Y aquí los parlamentarios españoles han hecho esta pregunta. Hoy Indra, con el 18% en poder del Estado español,
es el que maneja precisamente la compañía. Entonces uno no entiende, yo no sé, los españoles deben estar haciendo esta pregunta que se la han hecho grupos parlamentarios en el Congreso, ¿cómo así que si ya tiene el Estado español la mayoría en Indra, el 18%, ¿por qué van a comprar hasta el 28% en la situación económica? Es muy curioso. ¿Por qué van a ampliar? Y segundo, claro, es de lógico conocimiento, cuando vino Petro aquí fue recibido por el presidente Sánchez y tiene el respaldo también del gobierno español, lógicamente. Ahora pido una opinión sobre esto rápida, pero ¿por qué se están imponiendo los candidatos populistas de la izquierda radical en Iberoamérica? Yo creo que están con este, están llegando precisamente... Perú, últimamente ha sido Perú la última, ¿no? Sí, Chile... Claro. Chile fue la última. Chile la última, antepenúltima Perú, Castillo, ¿verdad? Honduras. Tenemos Honduras, sí, bueno, pero sigue Maduro, sigue Bolivia, está, en fin. Es muy curioso, porque yo digo... Y ahora, vamos, Colombia podía caer también. No, Colombia yo decía que era la joya de la corona, pero Colombia hoy es la corona. Sí, sí. Porque donde caiga Colombia, cae Brasil. Claro. Entonces lo que es muy curioso es que el Foro de Sao Paulo, que es esta organización creada desde la caída del muro de Berlín, y hoy en día es el Foro de Puebla, que se han ido actualizando, cuando todos los líderes de América Latina que pertenecen a esa izquierda populista, a ese socialismo del siglo XXI, es cuando peor nos fue la región y cuando más ricos fuimos. Si usted revisa el periodo de Lula, preso por corrupción, acusado de corrupción como Dilma, si usted mira Argentina, si usted mira Chile, si usted mira, pues lógicamente Venezuela, y si usted mira lo que sucedió en el Ecuador, en fin, en América Latina, cuando llegó esta izquierda que hoy está vendiendo este discurso populista, cuando más ricos fueron nuestros países, porque era el boom de las materias primas en América Latina, es cuando más pobres fuimos. Uno no puede entender que la pobreza aumenta en Brasil cuando el presidente del Brasil viene de los sindicatos, cuando era el presidente Lula. Entonces, lo que no entendemos es cómo hoy lo que se está sucediendo es que, de nuevo, la tendencia es a irse a la izquierda, a esa izquierda populista en América Latina. Pero aquí hay muchos casos de denuncia. En el caso del Perú se denunció que se robaron las elecciones en el Perú, yo estuve de observador en el Perú. En el caso, hay como una matriz. Yo digo, el Foro de Sao Paulo nos ha creado. ¿Indra también, el software electoral era el mismo en Perú? En Perú no sé, en Perú no creo que fue Indra en este caso. Pero lo que se ha creado es una matriz por parte de la izquierda latinoamericana, y es, si ustedes miran lo que pasó con Bukele en Salvador, si miran Honduras, si mira Chile, ustedes se darán cuenta que los candidatos de ellos los ponen a ganar las encuestas. Y después, si pierden las elecciones, como va a suceder en el caso colombiano, van a decir, hombre, qué curioso que nuestros candidatos ganan todas las encuestas y el día de las elecciones perdemos. Pero hoy lo que descubrimos aquí es que ya hay denuncias y ya se ha comprobado, Antonio, la participación de Rusia, de Cuba y de Venezuela en el proceso colombiano. Comprobado. Sí. Inclusive ya hay denuncias y se ha comprobado de que se ha hackeado el software de la registraduría, que es la encargada de los votos. Entonces hay mucha preocupación en este momento, y por eso lo único que le estamos pidiendo hoy al candidato Petro es contéstenos, como al órgano electoral, contéstenos qué es lo que está pasando con el software. Porque este software, en el caso de Colombia hay dos software, uno que es el que consolida y da los números de votos, pero hay otro software que se lo compraron a Indra, que es el que maneja el Consejo Electoral, que ya es el escrutinio, cuando ya hay demandas, hombre, yo tengo más votos, no se me contabilizaron. Ese software también es de Indra, que curiosamente el Consejo de Estado en las últimas elecciones le dijo al órgano electoral, ustedes tienen que comprar un software porque el de Indra no funcionó. ¿Y quién se ganó la licitación? Indra. Entonces ahí hay cosas muy curiosas. Qué curioso. Sí. Bueno, voy a preguntar, antes de... ¿Queréis preguntarle sobre esto al presidente Pastrana? Venga. Son unas acusaciones muy graves. ¿No ha habido observadores internacionales en estas elecciones? Ha habido observadores, pero no han hecho absolutamente nada. En este caso, y tengo que decirlo, yo he sido observador internacional de la OEA, he sido observador internacional de otros movimientos. Pero yo creo que está pasando, yo que he pedido una cosa, yo no soy técnico, el presidente Zapatero sí, yo no soy técnico en tecnología. Lo que pasa es que los partidos políticos, ¿qué hacemos? Antes de las elecciones revisamos el software. Sí. Entonces decimos, muéstrame el código fuente, revisemos el código, metan esta información a ver cómo funciona. Pero hoy en día, con los algoritmos que están funcionando hoy, usted puede tener un programa, por ejemplo, las elecciones en Colombia son el 29 de mayo, a las 4 de la tarde se abre el conteo de votos, usted puede tener un sistema que hasta las 4 de la tarde o 3:59 funcione de una manera y después funcione de otra. ¿Qué he pedido yo en las últimas elecciones?
lo que se llama un análisis, una auditoría forense. Sí. Hoy, Antonio y Ainhoa, todo queda en la nube. Su WhatsApp, sus correos, todo los queda en la nube. Si alguien manipula la nube, queda la huella. Es imposible que no quede huella. Entonces yo lo que le he dicho al gobierno colombiano y a la registraduría es, hagan un análisis forense, porque si aparecen más de 1 millón de votos en una semana, algo sucedió. Miremos si hubo manejo o no de eso. Pero no me han contestado tampoco, Antonio. Entonces lo que me preocupa a mí es por qué a un ciudadano común y corriente, o a un jefe natural de mi partido, o a un expresidente de Colombia, no hay respuesta frente a esto. Hoy se ha entrevistado, por cierto, con Núñez Feijóo. No sé si habrá hablado de esto. Hablamos de este tema porque, a ver, Núñez, la preocupación del presidente Núñez Feijóo es precisamente la defensa de la democracia en América Latina. El presidente Feijóo, pues clarísimamente el mensaje es: España va a vincularse muchísimo más hoy en día a América Latina, porque la verdad hoy nos sentimos absolutamente abandonados. Fíjese lo que está pasando con los Estados Unidos. Sí. Hoy una vez más somos el patio trasero de los Estados Unidos, pero absolutamente abandonados. Además ahora entregándose a Maduro, Biden. Claro, a ver, mire, Joe Biden es yo digo que es amigo, porque Joe Biden fue mi mano derecha en el Plan Colombia. Cuando yo hice el Plan Colombia, que es el plan más exitoso de los Estados Unidos en los últimos 20 años, Joe Biden fue quien me tendió la mano y logramos pasar de un estado fallido que era Colombia a un estado viable. Y si hay alguien en los Estados Unidos que conoce América Latina es Biden, porque Obama lo tenía precisamente manejando América Latina. Entonces, ¿cómo puede entender usted, Antonio? Yo les pregunto a ustedes, colegas periodistas, cuando usted se mete hoy a la DEA, resulta que aparece un afiche de Nicolás Maduro que dice: quien dé información sobre Nicolás Maduro tiene una recompensa de $15 millones. Por su ligación con el narcoterrorismo. Sí. Pero 15 millones. Esto es como en el viejo oeste que daba información de la recompensa. Se busca. Quien dé información, $15 millones. ¿Y cómo podemos entender que el gobierno Biden manda funcionarios de él a hablar con quienes están pidiendo esta recompensa? Y a negociar. Porque además nos han dicho, no, es que el tema de Maduro es que Venezuela vende petróleo a Estados Unidos. Eso no es verdad, Antonio. Le voy a decir, hoy Venezuela, los últimos datos que tenemos es que está produciendo 750.000 barriles al día, cuando llegó creo que a 3 o más. Sí, sí. De esos 750.000 barriles, la mitad es para pagarle a China y 100.000 para Cuba. ¿Le quedan qué? 250.000, 300.000 barriles. ¿Para quién? Para Venezuela. Entonces no nos digan que es para venderle petróleo a los Estados Unidos, porque no es para venderle petróleo a Estados Unidos. Pero ¿cómo dialoga usted con un narcodictador? Es lo que no entendemos. Y por eso la importancia, si cae Colombia, cae la región. Porque eso va a consolidar precisamente el narcotráfico. En Colombia hoy en día, los jefes de la droga no son colombianos. Hoy en Colombia hay 9 carteles mexicanos. Quien les abona es la FARC, es el que les provee de la droga. Y por el lado de Venezuela, que es lo que tienen ustedes que mirar, Venezuela es la ruta por la cual llega la droga a Europa. Entonces por eso hay que tener mucho cuidado, porque ahí se va a abrir todavía un espacio mucho mayor si cae Colombia precisamente. Si gana Petro. Le voy a preguntar por último por el rey Juan Carlos, al que usted conoció muchísimo, donde participó y compartió cumbres iberoamericanas y también visitas de Estado. Y en fin, ¿cómo ve usted el papel del rey, lo que está pasando? A ver, la verdad es que es un hombre, yo creo que España le debe mucho al rey Juan Carlos. Y de verdad lo digo como colombiano, que tuve como presidente oportunidad de estar con él en tantas cumbres. Fue un hombre que, lo digo en el caso personal, se la jugó por la paz de Colombia. Cuando yo en mi gobierno inicié los diálogos con la guerrilla, el rey Juan Carlos siempre estuvo apoyando todos estos procesos. Y segundo, yo no creo que hay un español más español que Juan Carlos, quien defendía no solamente su país, sino la empresa española, pendiente permanentemente, sin tener nada en retribución. Simplemente era pensando en su país. Es el rey Juan Carlos, igual con el rey Felipe, con quien también tuvimos una relación muy cercana. El rey Felipe, el primer viaje que hizo internacional fue a Colombia, yo no sé si ustedes saben, fue a Cartagena de Indias, y en Juan Sebastián Elcano. Y resulta que los pusieron a hacer una parada militar en lo que llama el Callejón de los Mártires, y se le derritieron las suelas de los zapatos al rey Felipe por el calor que estaba haciendo. Casi un calorcito, ¿verdad? En el momento de Belisario Betancur. Yo creo que el rey Felipe también recuerda mucho a Colombia, pero yo creo que hay un afecto muy especial en América Latina por el rey Juan Carlos I.
Y la verdad que es un hombre muy cercano a nuestros afectos, siempre estuvo muy pendiente de América Latina y la verdad que ese es el afecto y el cariño que le guardamos en toda la región. El presidente Andrés Pastrana, yo quiero que un día nos visite más tranquilamente y hablemos de muchas cosas. La gente no sabe o no recuerda, usted lo ha escrito de todas formas, ¿cuántas veces intentó matarle el narcoterrorismo? Bueno, yo en 4 años que estuve en el gobierno fueron 97 atentados. Madre. 97 atentados. 97. Usted, presidente, estuvo 97 secuestrado atentados. Por si Pablo mal no Escobar. recuerdo, Por Pablo una Escobar, sí. semana, Sí. pero casi era una campaña, ¿no? En la campaña que acaba Fue en la ganando, campaña ¿no? cuando yo me Ahí está, lancé ¿no? para la alcaldía de Bogotá, que era la primera vez que se elegía. Y estuvo secuestrado por el cártel de Medellín. No, directamente por Pablo Escobar. Pablo Escobar me había amenazado a mí de muerte desde el año 82 por ser periodista, no por ser político, porque con los periodistas nosotros denunciamos precisamente y éramos permanentes opositores de los carteles. Entonces Escobar me secuestra en el 88. Y estando en mi secuestro, fue a visitarme Pablo Escobar. En un momento dado yo estaba en una celda de 2x1. Yo tenía una pared porque estaba hablando con una gente que no podía mirar para atrás y tenía una cama, mi cama, que estaba al lado izquierdo, cuando de repente yo veo que alguien brinca a mi cama. Y entonces yo me asusté y volteo, y ¿a quién me encuentro cara a cara? Madre mía. A Pablo Escobar. ¿Y qué le dijo? Entonces él me dice, buenas noches, Andrés. Y yo le digo, bueno, buenas noches, yo secuestrado aquí por usted, que me tiene amenazado de muerte, no creo que sean buenas noches. Y estuvimos hablando más o menos unas 6 o 7 horas. Madre mía, 6 o 7 horas. Él estuvo pues en la celda que me tenía y al final, 5:30, 6 de la mañana, Escobar dice, bueno, denle todo lo que quieran, Andrés. Me regaló 2 libros muy curiosos, porque yo creo que el que me regaló no se lo había leído, porque se llamaba Cuestión de Honor, que era una novela de Jeffrey Archer, yo no sé si se acuerda, que era el robo, era el robo de un ícono ruso y tenía un secreto. Piense que si hubiera sido Chávez habría estado 9 horas. Y ahí autorizó la liberación ese día, después de eso. No, y me dio otro libro que era un World Guinness Record, yo leyendo récords mundiales decía, bueno, esto. Y me dio un diario, entonces yo dije, esto va a ser muy largo. ¿Después qué, Antonio? No, ¿Cuándo se liberó? ¿Le liberó entonces? A mí me libera porque esa noche que estoy hablando yo con él, Pablo Escobar me dice, el viernes voy a hacer, a mí me secuestran un lunes, esto era martes en la noche, él me dice, el viernes vamos a secuestrar al Procurador General de la Nación. Y algún día le cuento toda la historia y dije, lo van a secuestrar porque el procurador tenía una monotonía de ir a Medellín todos los días el viernes y volver el lunes. Y efectivamente, regresando a Medellín, Popeye, que también ustedes lo conocen, fue mi secuestrador. Popeye es el que secuestra. El lugarteniente No, claro, era el primero. Para que presidente, ¿cuánto tiempo estuvo secuestrado? Una semana. Una larguísima semana. ¿Y la liberación se produce? Porque secuestran, hacen un atentado al procurador, hieren al procurador, lo iban a traer donde yo estaba, pero se lo llevan. Después yo fui a entrevistar como periodista a Popeye, porque yo estaba escribiendo mi libro. Entonces yo le dije a mi padre, usted escribió mi secuestro, cuéntame cómo lo viviste. Y yo, como tenía diario, lo cuento, pero dije, yo no conozco la otra cara de la moneda. Entonces me fui a la cárcel de alta seguridad a hablar con Popeye, y es cuando intercambiamos opiniones, y le pregunto cómo fue lo del procurador. Y resulta que cuando buscaron al procurador me encuentran a mí. Y es cuando llegan a mi celda y hay un secuestrador que me tiene una ametralladora UCI en la cabeza. Y entonces me dice, yo dije, bueno, este me va a matar. Y empiezan a gritar. Ya la policía había llegado donde yo estaba. Y entonces el secuestrador me dice, bueno, usted es mi seguro de vida. Le dije, ¿cómo así? Sí, usted es mi seguro de vida, usted negocia. Le dije, bueno, yo negocio, pero una condición. Me deja negociar. Y entonces es cuando la policía grita, el cuarto, y había una escalera, ¿quién está ahí? Y entonces yo digo, Andrés Pastrana. El país estaba absolutamente paralizado del secuestro. Y un policía le dice al otro, ¿quién? Dice, Andrés Pastrana. Y entonces dice, uy, vinimos por el santo y se nos apareció la Virgen. Y ahí pues, después viene, pero después asesinaron al procurador, el mismo Popeye. Creo, Antonio, que Popeye me contó a mí que le pegó 76 tiros. 76 tiros, qué barbaridad. Qué bárbaro.
Pues un día le vamos a recibir de nuevo, presidente. Muchas gracias, Pastrana. Antonio. Muchas ahora, gracias. con motivo de la selección en Colombia, en función de los resultados, porque ahora vuelve a Colombia. Sí, el sábado. Y luego regresará a y España. regreso a España después de la segunda vuelta. Después de la segunda vuelta, nos emplazamos aquí y hablamos. Antonio, muchas gracias a todos. Gracias. Presidente Andrés Pastrana, presidente de Colombia.